En el video anterior trabajamos las tres propiedades del logaritmo. El logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia. Estuvimos desarrollando las expresiones logarítmicas a través de la aplicación de las tres propiedades. Ahora, a partir de una notación desarrollada, podemos volver a abreviarla aplicando también las mismas propiedades. Deberemos de observar cuál es la operación principal o qué es lo que están realizando los logaritmos. La condición es que tengan la misma base para que podamos aplicar estas tres propiedades. Como podemos observar en el primer ejemplo, tenemos la expresión 2 veces el logaritmo de x menos 3 menos 2 veces el logaritmo de 4. Aquí el argumento es un binomio, por eso está dentro de paréntesis. Podemos observar entonces que tenemos aquí un factor 2. Si lo comparo con mis propiedades, podemos también observar que corresponde a la propiedad número 3, puesto que tenemos un factor que está afectando al logaritmo en notación desarrollada, por lo tanto debemos de abreviarlo aplicando, repito, las propiedades. Entonces, de acuerdo a nuestra propiedad 3, este 2 representa el exponente del argumento. Lo mismo sucede en nuestro segundo término. Este 2 representa al exponente del argumento 4. Aplicando entonces la propiedad 3, logaritmo de una potencia, encontramos que este 2 debe de afectar al argumento. Tendremos entonces que es el logaritmo base 10 del argumento x menos 3 que está siendo elevado al cuadrado, menos el logaritmo base 10 del argumento 4 que está siendo elevado al cuadrado. Recuerda que este valor n lo pasamos a su lugar de exponente. El valor n lo pasamos a su lugar de exponente de acuerdo a la propiedad número 3. Una vez que hemos utilizado esta propiedad, ahora visualizamos que hemos contraído un poquito la expresión, pero aún nos falta, debemos de llegar a una sola expresión del logaritmo. Todavía tenemos dos términos que mantienen la expresión logaritmo. Vemos entonces que estos dos términos se están restando. Al existir entonces una resta, implicaría que corresponde al logaritmo de un cociente, tomando en cuenta que el logaritmo del primer término, su argumento será numerador, y para el logaritmo del segundo término, su argumento será un denominador. De tal modo que a través de esta propiedad del cociente, tenemos la expresión el logaritmo base 10 del numerador x menos 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Hasta aquí hemos contraído nuestra expresión logarítmica, pero vamos a procurar un solo exponente. Aplicamos entonces una propiedad de leyes de los exponentes que aprendimos en nuestra clase de álgebra y trabajaremos entonces con esta propiedad. Podemos visualizar que si tienen el mismo exponente, puede escribirse el cociente como una base y mantenemos un solo exponente. De tal modo entonces que en esta expresión diremos que es el logaritmo base 10 del cociente x menos 3 sobre 4 elevado al cuadrado. Ahora sí podemos afirmar que la notación desarrollada 2 veces el logaritmo base 10 del argumento x menos 3 menos 2 veces el logaritmo base 10 del argumento 4 equivale a una abreviación logaritmo base 10 del argumento elevado al cuadrado, el cociente x menos 3 sobre 4. Bien, en el siguiente ejemplo, nuevamente vemos que existe un factor antepuesto al símbolo del logaritmo. Entonces, implicaría que este caso se parece a nuestra propiedad número 3. Tenemos un factor que antepone al logaritmo. Quiere decir entonces que este factor representa la letra n y que deberá de ser exponente del argumento y. Aplicamos entonces nuestra tercera propiedad, que es el logaritmo de una potencia, y obtenemos que la expresión ahora dice el logaritmo base 10 de x más el logaritmo base 10 de y a la 2/3. Bien, como esta expresión podemos observar que tenemos dos términos ahora que se están sumando. Entonces, ojo, que primero hemos retirado lo que multiplica los términos logaritmo y ahora vamos a ver que se están sumando.
como se están sumando, son misma base, puedo aplicar mi propiedad de los logaritmos, entonces visualizo que puede corresponder a la propiedad número 1, que es el logaritmo de un producto. Por lo tanto, el argumento del primer término será el primer factor y el argumento del segundo término será el segundo factor. Aplicando entonces nuestra propiedad número 1 del producto, encontramos que la expresión ahora la podemos abreviar como el logaritmo base 10 de x por y a la 2 tercios. Repito, esto es posible porque mantienen la misma base. Una vez que hemos abreviado nuestra expresión, podemos simplificar un poquito más la notación utilizando propiedades de los radicales. Recuerda que todo exponente fraccionario corresponde a un radical. Aplicando entonces esta propiedad, obtendremos que la expresión es logaritmo base 10 de x por la raíz cúbica de y cuadrada. Afirmamos entonces que la expresión desarrollada logaritmo base 10 de x más 2 tercios de logaritmo base 10 de y equivale a una expresión abreviada de logaritmo base 10 de x por raíz cúbica de y cuadrada. Nuevamente, observamos, tenemos tres términos. Vamos a iniciar retirando los factores. Entonces tenemos un factor que afecta al logaritmo. Entonces nuevamente veo qué propiedad es. Pues corresponde al logaritmo de una potencia. Tengo un factor que está afectando a la expresión logaritmo. Quiere decir que representaría a n y que deberá de ser exponente del argumento. Lo mismo sucedería con este valor 2, el segundo término, y también con el valor 5 del tercer término, que afectaría al argumento z-1. Aplicamos entonces la propiedad 3, logaritmo de una potencia, y obtenemos ahora que es el logaritmo base 10 de z cúbica menos el logaritmo base 10 del binomio z más 1 al cuadrado menos el logaritmo base 10 de la diferencia de z menos 1 elevado a la quinta. Podemos observar que tenemos dos signos iguales aquí en el segundo término y en el tercer término, segundo y tercer término. Esto implica que podremos factorizar ese signo negativo. Factorizando el signo, obtendremos mediante un símbolo de agrupación, recuerda, esto es para implicar que este signo factorizado va a afectar a mis dos términos, de tal modo que cuando yo lo desarrolle obtenga menos por más menos y menos por más menos. Bien, entonces he factorizado el signo. Me voy a concentrar una vez más en lo que está dentro del símbolo de agrupación. Y dentro del símbolo de agrupación podemos ver que existe una adición. Entonces veo que en mis propiedades correspondería una adición al logaritmo de un producto. Por lo tanto, utilizaremos esta propiedad. Tendremos entonces que el argumento del primer término va a multiplicar al argumento del segundo término. Tendremos así la expresión logaritmo base 10 de z cúbica menos el logaritmo base 10 de z más 1 elevado al cuadrado por z menos 1 que está elevado a la 5. Aquí hemos contraído un poquito más la expresión. Nuevamente observamos que tenemos ahora una diferencia. Entonces me fijo que está hablando de la resta de dos logaritmos. Entonces corresponde al logaritmo de un cociente. Podré expresar una sola vez el símbolo logaritmo con el argumento del primer término como numerador y el argumento del segundo término como denominador. Entonces, utilizando esta propiedad del cociente, podremos abreviar la expresión como logaritmo base 10 de z cúbica sobre el producto de z más 1 al cuadrado por z menos 1 a la quinta. Podemos afirmar entonces que la expresión desarrollada 3 veces logaritmo base 10 de z menos 2 veces logaritmo base 10 del argumento z más 1 menos 5 veces el logaritmo base 10 del argumento z menos 1 puede ser abreviado como el logaritmo base 10 de z cúbica sobre el producto de z más 1 al cuadrado con z menos 1 a la quinta. Bien, nuevamente. Recuerda que vamos a ir simplificando desde cada término.
Entonces, observamos que cada término tiene un factor. Propiedad número 3, un factor que afecta al logaritmo. Quiere decir entonces que esta expresión 2/3 implica un exponente y que debe de estar elevando a la base x. 1/3 también implicaría un exponente y que debemos de regresarlo al exponente del argumento y. Y 5/3 implica un exponente y también debemos de regresarlo al argumento z. Aplicando entonces el logaritmo de una potencia, obtenemos que es el logaritmo base b de x a la 2/3 menos el logaritmo base b de y a la 1/3 menos el logaritmo base b de z a la 5/3. Nuevamente tenemos un signo en común para estos dos términos, que es el signo negativo. Por lo tanto, podríamos nosotros factorizar el signo negativo. Para ello, recuerda, utilizamos un símbolo de agrupación, como lo aprendimos en álgebra. Factorizo el signo menos, lo dejo factorizado, y entonces recuerda que lo que hacemos es dividir menos entre menos más, menos entre menos más, de tal modo que al desarrollar, es decir, al multiplicar cada término por este signo menos, debemos de obtener la expresión original. Nuevamente nos vamos a concentrar en lo que se encuentra primero dentro del corchete, y aquí podemos observar que existe una adición. Una adición entonces corresponde a un producto. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad número 1, logaritmo de un producto, respetando la base. De este modo obtenemos ahora un poquito más contraída la expresión en el segundo término como logaritmo base b de y a la 1/3 por z a la 5/3. Observamos nuevamente que aquí existe entre estos dos términos una sustracción. Una sustracción entonces implica que es el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, nuevamente aplicamos esta propiedad y tomamos el argumento del primer término como numerador y el argumento del segundo término como un denominador. Obtenemos así una sola vez la expresión logaritmo base b del cociente de x a la 2/3 sobre y a la 1/3 por z a la 5/3. Aquí hemos logrado abreviar la expresión. Terminamos la abreviación cuando obtenemos una sola vez el símbolo logaritmo, es decir, podemos contraerlo todo a un solo término. Bien, aquí entonces lo hemos logrado, sin embargo, aún nos hace falta utilizar las propiedades de los exponentes para poder simplificar un poquito más el exponente. Observamos aquí que todo exponente fraccionario, recuerda que corresponde a una forma radical, así que 2/3 lo puedo emplear como una forma radical. Mira entonces que es el logaritmo base b de la raíz cúbica de x cuadrada sobre la raíz cúbica de y por la raíz cúbica de z quinta. Afirmamos entonces que esta expresión podemos visualizar que comparten un solo índice, un mismo índice. Ambas expresiones son de raíz cúbica. Recuerda que cuando esto sucede en un producto, podemos colocar ambos factores en un solo radical y que también cuando sucede en un cociente, podemos aplicar el cociente dentro de un solo radical. Diremos entonces que la forma contraída de la expresión será logaritmo base b de la raíz cúbica del cociente x cuadrada sobre y por z quinta. Y hemos terminado de abreviar nuestra expresión logarítmica. Continuemos. Un ejemplo más. Recuerda, tengo aquí el factor en la notación desarrollada. Estamos teniendo 1, 2 y 3 términos. Aquí podríamos considerar este corchete como un solo término y podemos observar que el signo ha sido factorizado. Entonces vemos también que se tiene un factor aquí que está afectando al logaritmo. Por lo tanto, ya debes de saber entonces que corresponde a la propiedad número 3, que este factor 2
es exponente del argumento, que este factor 3 es exponente del argumento, que este factor 5 es exponente del argumento y que este factor 3 nuevamente es exponente de este argumento. Por lo tanto, aplicando la propiedad número 3, obtenemos ahora, un poco más contraída la expresión, logaritmo del argumento x menos 6 que está elevado al cuadrado, más el logaritmo del binomio x más 3 que está elevado al cubo, menos el logaritmo de 2 elevado a la 5, más el logaritmo de x menos 2 elevado al cubo. Bien, iniciaremos por visualizar qué sucede con estos pares de términos. Aquí vemos que tienen en común el signo positivo. El primer término no lleva signo, pero sabemos que aquí existe el signo positivo. Quiere decir que podemos trabajar este par aquí, mientras que dentro del corchete también vemos un signo positivo. ¿Qué implica? Bueno, pues que al ser el logaritmo de la misma base, implicaría entonces que podemos utilizar nuestra propiedad número 1, la propiedad de un producto, donde el argumento del primer término será el primer factor y el argumento del segundo término será el segundo factor. Diremos aquí que entonces este sería el argumento de mi primer término y x más 3 al cubo sería el argumento de mi segundo término. Lo mismo sucede en la expresión dentro del corchete. Diremos ahora entonces en la contracción que es el logaritmo base 10 del argumento x menos 6 al cuadrado por x más 3 al cubo, menos el logaritmo base 2 a la 5 por x menos 2 al cubo. Entonces el argumento ahora es un producto. Ahora tengo dos términos. Como puedes ir observando, vamos reduciendo cada vez más la cantidad de términos. Solo tengo dos términos y vemos que estos dos términos tienen una sustracción. ¿Qué implicaría entonces? Pues que correspondería a mi propiedad número 2, el logaritmo de un cociente. Aplicando entonces el logaritmo de un cociente, el argumento del primer término será numerador y el argumento del segundo término será denominador. De esta forma logramos un solo término del logaritmo base 10. Logaritmo base 10 del producto x menos 6 al cuadrado con x más 3 al cubo sobre 2 a la quinta por x menos 2 al cubo. Vamos a desarrollar esta potencia 2 a la quinta y obtendremos entonces que la expresión contraída será el logaritmo base 10 del numerador x menos 6 al cuadrado por x más 3 al cubo sobre el denominador 32 por x menos 2 al cubo. Y hemos logrado la abreviación de estas expresiones logarítmicas. Es el momento de practicar. Entonces, deberás de realizar estos 10 ejercicios. Recuerda que los vas a ir desarrollando de manera escalonada y que al final vas a resaltar tu resultado. Aquí obtenemos 10 ejercicios que deberás desarrollar en tu libreta de evidencias y entregar posteriormente a tu profesor.